Hermanos, muy buenos días, feliz sábado, es un placer, un privilegio poder estar una vez más con ustedes y pues por medio de la vía cibernética, ¿verdad? Y hoy, este día vamos a tener el estudio, el repaso de la lección de esta semana y como título dice compartir la historia de Jesús. Es una historia muy bonita y en lo que debemos de todos de que tener que compartir ante otros. Ahora les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que inclinemos el rostro para tener la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu santo nombre. Bendito Dios, gracias te damos por un día más de vida que nos das y podernos dar el privilegio de poder tener tu palabra, Señor. Bendice a todos los que nos están viendo en este momento y te pedimos que seas con ellos y el Espíritu Santo que obre en ellos para que podernos preparar para ese día que has de venir y que es muy pronto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues una vez más estoy muy contento de poder tener el privilegio de poder tener la lección de escuela sabática de esta semana. Y como decimos, se llama compartir la historia de Jesús. Y vamos a leer el versículo que está de memoria que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que dar a conocer a ese Cristo que nosotros conocemos, ese Dios, y tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo porque es muy importante. Es muy importante para que otras personas puedan tener el mismo sentir, el mismo privilegio de poder saber de ese Dios que nuestros padres nos inculcaron. Y vamos a leer como introducción Efesios 2, 1 al 10. Vamos a ver Efesios 2, 1 al 10. Les pido que saquen su Biblia para que podamos compartir. Efesios 2, 1 al 10. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice también: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, aquí empezamos a conocer ese Cristo, ese Dios en el cual tenemos nosotros que compartir. ¿Quién era ese Jesús? Ese Dios que nuestras familias siempre nos contaron. Queremos aprender de él, queremos saber qué es cómo era Jesús. Y aquí ya nos da una pequeña introducción de cómo era Jesús. Y fíjense, aquí me interesó algo que dice en este versículo. Dice: los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense nada más todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí empezamos a ver ya nuestro Señor Jesucristo se empieza a mostrar hacia nosotros, ¿verdad? Y también vamos a leer Primera de Juan 4, 7 al 8, ¿verdad? Primera de Juan, los invito a que saque su palabra. 4, 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que nos ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, fíjense lo que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno,
es el Cristo que nosotros tenemos que compartir, de que es un Dios que nos invita a cambiar nuestras vidas. En el pasado como era, y sigue siendo hoy en el futuro, en el presente y en el futuro, sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. También vamos a leer Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:22. Ese Dios grande que Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que todo lo que nos invita a Dios, cuando nosotros hablemos de Cristo Jesús, debemos acercarnos a las personas de una manera sencilla, con amor, para que eso pueda impactar a esas personas a las que vamos a platicar de Jesús. Tenemos que dar testimonio de Él y de darle a conocer qué ha hecho Jesús por nosotros. Vamos a leer también Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, y dice así, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, ahora yo te pregunto, hermano, ¿estás o estamos haciendo lo mismo que dice aquí el apóstol Pablo? Que ahora ya no nosotros vivimos en nosotros mismos, sino Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir como Cristo Jesús. A este tiempo en el que estamos, ya tenemos un antecedente de la palabra de Dios, de cómo era Cristo Jesús y qué es lo que quería Él para nosotros. Que nosotros reflejemos ese carácter de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que compartirlo de esa manera, de poder llevarlo a otras personas que no lo conocen, así como algún día pues yo no lo conocía, yo nada más sabía que era un Dios, pero cuando lo conocí, las cosas fueran diferentes para mí, y pueden ser para ti también diferentes, y de una manera asombrosa, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el domingo, ¿verdad? Dice Jesús, la base de nuestros testimonios. Ok. Jesús siempre debe ser la base de nuestras vidas. Y sobre todo, ¿qué testimonio hemos dado ante la gente de lo que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas? Dios quiere que cambiemos nuestras vidas y Él nos puede transformar nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos que dar testimonio de todo lo que ha hecho Cristo Jesús en tu vida. Yo recuerdo que en mi pasado era una persona completamente diferente, pero gracias a Dios, cuando conocí a Cristo Jesús, mi vida cambió. Y ahora pues aquí lo cuento. Y créanme que soy feliz. Y yo te aseguro que si tú también te acercas a Cristo Jesús, cuando lo conozcas y lo puedas compartir a otras personas, vas a ser una de las personas más felices que puede haber aquí en la vida. Entonces, nosotros necesitamos tener como base las enseñanzas de Cristo Jesús. En una lección anterior yo les comentaba que Dios no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y por lo tanto tenemos que compartir su palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a llenar y lo que nos va a hacer vivir a cada uno de nosotros. Pero te aseguro que Dios cambia tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, Él va a cambiar tu vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos compartir a Jesús. Darle a conocer a la gente quién es ese Dios, ¿verdad? Dice en el día del lunes, el poder transformador del testimonio personal. Fíjense lo que me gusta este comentario de la lección, ¿no? Lo que dice la Biblia también. Dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran conocidos como los hijos del trueno. Y Jesús les puso ese nombre, porque ellos eran muy fuertes de carácter, ¿verdad? Y decían, cuando se hallaban en problemas, decía Santiago y Juan, pensaron que tenían la solución al problema
viendo estos discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? O sea, fíjense nada más que, qué actitud, ¿no? Le preguntan al Señor Jesucristo, siendo que el Señor Jesucristo estaba él, pudo haberlo hecho, no necesitarían haber que preguntarle a él. Pero bueno, aquí vemos una situación. Nosotros nos estamos comportando como ellos, como los hijos del trueno, que se les llamó. Porque a veces nuestro carácter todavía no ha cambiado. No hemos reflejado el carácter de Cristo. Entonces, dice la Biblia que después que ellos se entregaron a Cristo Jesús, cuando lo siguieron, sus vidas cambió. Ya no eran las mismas personas que eran antes cuando conocieron a Jesús. Entonces, de igual manera nosotros, a este tiempo, debemos estar practicando las buenas obras, las buenas relaciones, el respetar para que te respeten, ¿verdad? Porque de esa manera las personas, cuando a uno lo conocen de antes, uno dice, oye, pero tú eras antes así, ¿ahora por qué eres así? O sea, ¿qué pasó en ti? Entonces, cuando nosotros tenemos que compartir a Cristo Jesús y decirle, ¿sabe qué? Efectivamente yo era la persona que tú dices, y peor, pero ¿sabes qué? Cuando conocí a Cristo Jesús, Él cambió mi vida. Él cambió mi vida. Y ahora te pido que te acerques. Acércate a Jesús. Y vas a ver que las cosas te van mejor en la vida. Problemas vamos a tener todos, pero tenemos que compartir a Jesús, ¿no? O sea, que es, como dice aquí la lección, el poder transformador del testimonio personal. Entonces, siempre debe haber un cambio. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, hay un cambio. Dice aquí, es un comentario de Elena G. de White, dice, hay un principio eterno que es una ley del universo. Elena G. de White declara bien este principio con estas palabras: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza, por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que tener contiendas con nadie. Si nosotros no damos amor, es que porque no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros tenemos que comportarnos con respeto, con mansedumbre, con todo lo que Dios nos ha invitado a hacer. Ama a tus enemigos como a ti mismo. Y no tener problemas con nadie, porque recuerden, la lucha no es sangre contra sangre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser amorosos cuando compartimos la palabra de Dios. En el vivir del diario, de la vida cotidiana, desde que se levanta uno de la cama, poder compartir con la familia y también con las personas en el trabajo, en la calle, en la escuela, en fin. Pero Dios te transforma. Cuando tú te acercas a Cristo Jesús, le pides, pruébalo, y Él va a transformar tu corazón por medio del Espíritu Santo. Pero ese es el poder de transformación que Cristo Jesús te da, de poder experimentar esas bendiciones tan grandes que nuestro Jesucristo nos puede dar. Pero únicamente cuando nosotros lo probamos y le pedimos a Él dirección, porque nosotros tenemos que pedirle dirección todos los días de nuestras vidas, hasta que el día que lleguemos a pasar al descanso, tenemos que pedirle dirección a Dios. Ahora, contar la historia de Jesús también nos habla aquí. Dice, quienes fueron los primeros misioneros que Jesús envió no estaban entre los discípulos, no estaban entre sus seguidores de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado corazones de los vecinos de la aldea. Cuando Jesús estuvo con los endemoniados, ¿se acuerdan, verdad? Sus vidas cambiaron. ¿Y qué les dijo Él? Ok, ahora vayan y cuenten esto. Cuenten lo que ha sucedido, lo que hice yo por ustedes. Entonces, ahí empezamos a conocer parte de la historia de Cristo Jesús. En la Biblia no nos relata muchas cosas que pasaron y que muchísimas cosas buenas que siempre hizo. Pero yo quiero imaginarme esos momentos cuando Jesús, cuando hablaba, transformaba a las personas, ¿no?
¿Se acuerdan que decía cuando Jesús estaba cansado y que los niños querían hablar con él? Y se acercaron y los apóstoles le dijeron, no se acerquen al maestro porque está cansado. Y Jesús los alcanzó a ir. Les dijo, ¿por qué se los impides? No se los impidáis. Dejad que los niños se acerquen a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quiere Cristo Jesús. Que te acerques a Él y contar esa historia de la vida de Jesús. Todas esas cosas, ¿verdad? Y finalmente los niños pasaron a ver a Jesús, ¿no? O sea, Él siempre pedía que se acercaran a Él. Dice, uno de esos endemoniados rompía las cadenas que lo ataban, ¿verdad? Dice, pero luego se encontraron con Jesús y su vida cambió. Nunca volvieron a ser los mismos. Jesús expulsó a los demonios aterradores de sus personas hacia la vida de cerdos. Estas personas que estaban endemoniadas, pues sí, cambiaron sus vidas de una manera grande, ¿no? Porque después de estar tanto tiempo así con esos espíritus de Satanás, sus vidas cambiaron. Ya no eran las mismas personas que eran antes, ¿no? Ahora ya eran diferentes, ¿verdad? Y ya no podían hacer lo que hacían antes, ¿no? Porque estaban poseídos. Pero ese era Jesús. Fíjense, nosotros tenemos que llevar el Evangelio, dar a conocer a Jesús, a este Dios verdadero que ha cambiado nuestra historia para un nuevo presente en Cristo Jesús. Es importante que cada que hablemos de Jesús, lo hablemos con amor y con la palabra siempre, ¿verdad? Siempre con la palabra de Dios. Es la única manera de poder llegar a Jesús. O sea, nosotros podemos dar nuestra propia interpretación, pero la palabra de Dios da la suya, la propia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Ahora, el miércoles, habla de testificar con seguridad. Dice el comentario, si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona. No podemos compartir lo que no tenemos nosotros mismos. Hay cristianos concienzudos que viven en un estado de incertidumbre perpetua, preguntándose si alguna vez serán lo suficientemente buenos como para ser salvos. Por supuesto que sí podemos. ¿Se acuerdan de este versículo, Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense nada más qué bendición tan grande. Por eso es importante, cuando nosotros pedimos dirección a Dios diariamente, Él nos va a dirigir. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero siempre tenemos que testificar de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? Como les cuento, mi pasado era muy malo. Y ahora los que me pueden ver, que me ven compañeros de amigos, me ven diferente y dicen, oye, eres diferente, te ves diferente. Yo era una persona, ¿cómo les puedo decir? Pues mala, perdón, mala. Leyendo la palabra de Dios me di cuenta que sí era malo. Antes de leerla, yo decía, no, pues si yo estoy bien, yo no creo que sea tan malo. Pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, me di cuenta que era malísimo, ¿no? Pero gracias a Dios, al conocer a Cristo Jesús, Él me ha transformado mi corazón, ha cambiado mi vida y ahora puedo caminar tranquilamente y levantar la cara y decir, ya no soy esa persona de antes, ¿no? Ahora soy otra persona. A veces cuando me preguntan, oye, pues ¿qué fue de ti? ¿O por qué eres así? Porque conocí a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero tengo que testificar, tengo que dar testimonio de lo que ha hecho Cristo Jesús en mi vida. Habrá muchos que se rían, hermanos, de lo que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero no importa que se rían. Tú sabes qué relación tienes con Jesús y cuánto ha hecho por ti. Porque yo estoy seguro que tú que me estás viendo, si eres adventista o no eres adventista, pero estoy seguro que Cristo Jesús ha hecho algo en tu vida. No le pongas oídos sordos al Espíritu Santo. Medita, ¿qué tanto ha hecho Jesús en tu vida? Y te vas a dar cuenta que ha hecho mucho de lo que nunca te habías imaginado. Pero
nosotros tenemos que dar testimonio de lo que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas. En nuestra vida personal, especialmente en la vida espiritual, en nuestro trabajo, en la escuela, en tener buenas relaciones con las personas, con los vecinos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Para que ellos puedan cambiar, ellos necesitan ver un cambio en tu vida. Conmigo se han topado personas que me dicen, oye Florencio, yo te conocí así, pero yo quisiera ser como tú. ¿Qué hiciste? Porque ya no eres la misma persona de antes. Y lo tiene razón, ya no soy la misma persona. Porque Cristo Jesús cambió mi vida. Y yo les digo, acércate a Cristo Jesús. Más de una persona se acercan a mí, que me conocen más o menos vagamente, pero siempre se acercan a preguntarme cómo resolver un problema. Y yo no sé por qué se acercan a mí, porque yo no conozco las vidas de ellos. Pero cuando se acercan a mí, pues le digo, pues mira, lo único que te puede ayudar realmente es Cristo Jesús. Y entonces es donde empiezo a platicar, a platicar de ese Jesús y a dar testimonio de mi vida personal, lo que ha hecho Cristo Jesús en mi vida. Y le digo, mira, Jesús ha hecho esto por mí. A lo mejor te parece raro o una mentira, piensas que estoy jugando, pero no, te lo digo en serio, Jesús hizo esto por mí. Y le cuento uno y otro, y la gente se queda sorprendida como diciendo, ¿le creeré? Y al final de cuentas, ¿sabes qué? Fíjate que sí, sí te creo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo Jesús. Aquel que nos sacó del fango, es lo que tenemos que darle a conocer a todos. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad, desde que nos entregamos a Cristo Jesús, tenemos que llevar este evangelio a todo el mundo, para que nuestro Jesucristo pueda venir y venir por nosotros. Ahora, algo por lo cual vale la pena testificar. ¿Qué crees que sea para ti algo que valga la pena, cómo poder testificar? Dice el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros, hermanos, tenemos que tener este mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo. Ahorita a estas alturas, vean todo lo que está pasando. Y si no nos entregamos a Cristo Jesús, siempre vamos a vivir con temor. Entonces yo los invito, hermanos, que nos acerquemos a Cristo Jesús, que podamos compartir ese Jesús, ese Dios que cambió mi vida, la tuya y la de muchos, y que sigue cambiando día con día. Y yo los invito, hermanos, para poder dar un buen testimonio. Jesús, Él te pide, Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, acéptalo. Acuérdate que Jesús no llega a la fuerza. ¿Qué dice? Yo llego y llamo y toco, ¿verdad? Entonces, hasta eso bien respetuoso. Porque Él no forza. Él quiere que tú llegues por amor, porque lo quieres. Que su sacrificio en la cruz, hermanos, que no haya sido en vano. Ese es el dolor más grande que yo siento cuando fue crucificado y sus últimas palabras cuando dijo, consumado es. Imagínense qué palabras tan profundas y tristes que llegan hasta lo más hondo de tu corazón. Entonces, te invito, si conoces a Cristo Jesús, manifiéstalo, que no te dé pena. Dilo con gozo, con alegría. Cuéntale de todas las maravillas que ha hecho Jesús en tu vida. De dónde te ha sacado, que te ha ayudado en las enfermedades, que no tienes trabajo y te dio trabajo, que tienes un problema económico y te sacó de problemas económicos, de problemas legales, porque testimonios hay muchos de tantas cosas que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Ojalá algún día yo pueda tener el tiempo para poderles hablar únicamente de testimonios de lo que ha hecho Cristo Jesús en mi vida. Así como yo hay muchas personas.
muchas personas. Y el viernes dice, para estudiar y meditar, hay que meditar, leer la palabra de Dios y ver todos esos milagros que Cristo Jesús hizo en las vidas de muchos en el pasado y que sigue haciendo hoy en día. Meditemos, hermanos, meditemos. Dice, ¿cuáles son los elementos de un testimonio convincente? ¿Verdad? ¿Cuáles son? Medita esto, hermano. Medita esto porque de esta manera tú puedes llegar a los pies de Cristo Jesús. Nada más que es cuestión de pedirle a Dios, Señor, quiero conocerte. Y seguro que Él te va a contestar. Él te va a poner los medios para que tú le conozcas. Porque eso es lo que Él quiere. Que tú le conozcas, que tú le llames. Dice, reflexiona acerca de las preguntas sobre la seguridad de la salvación. Pues sí. La palabra de Dios son las buenas nuevas. Porque hay un plan de salvación. Un plan de salvación que ese Cristo Jesús que no conoces, lo hizo. Antes de nuestro nacimiento ya había creado ese plan de salvación. Antes yo no tenía esperanza. No sé si sea el caso tuyo. Pero ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús. De que Él va a venir por segunda vez. Y todos los que hagan la voluntad de Cristo Jesús, va a venir por ellos. Por ti, por mí. Entonces nosotros tenemos que testificar y hablar de ese Cristo Jesús que transformó mi vida. Así como transformó la mía, también puede transformar la tuya. No importa qué tan malo seas o qué tantas cosas malas hayas hecho. Jesús te perdona. Si en verdad estás arrepentido, arrodíllate en tu hogar, en tu cama, y pídele perdón a Dios. Pídele que quieres conocerlo. Y Él te va a contestar. Y entonces vas a poder testificar de ese Cristo Jesús que cambió tu vida, que cambió la mía y que puede cambiar la mucha de ustedes. Mucho. Y pues hermanos, me dio mucho gusto poder darle un repaso a esta lección. Muy bonita. Todo este trimestre está muy bonita las lecciones. Y muchas gracias, hermanos, por estarnos siguiendo. Y estudia para que puedas compartir la palabra de Dios a otros hermanos. Hermanos, que Dios los bendiga. Y ahora vamos a prepararnos para el próximo servicio. Ahora solamente les voy a pedir un momento que cierren sus ojos para hacer la última oración. Bendito Padre Dios que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos por este momento que hemos podido tener contigo. Y que todo esto lo que hemos hablado, Señor, que estos testimonios que sirvan para otras personas y que se puedan acercar a ti también. Bendícelos los que nos están escuchando en este momento. Cualquier problema que tengan también, Señor, sé con ellos de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Y ahora, Señor, te pedimos que te quedes con el pastor que va a continuar con el próximo servicio. Bendícelo de lo alto, úngelo con tu Espíritu Santo, Señor, y sea con él y con cada uno de los que estamos nosotros aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias sin merecerlo, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.